Buenas noches, doctor Cristian. ¿Se me escucha? ¿Me confirma, por favor? Hola, ¿cómo estás? Te escucho fuerte y claro. Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso de actualización internacional denominado Brigadistas para la Primera Respuesta en Emergencias y Desastres. A cargo de la ponencia está el doctor Cristian Cárdenas. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo podrán realizar al finalizar la exposición del doctor. Y aquellos participantes que aún desean obtener el material, la clase grabada y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al doctor. Adelante, doctor Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF y a Miriam por toda la parte de la logística para llevar a cargo esta capacitación el día de hoy. Un placer, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diversos posgrados y especializaciones en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, docencia y didáctica universitaria, así como haber ejercido como instructor de socorristas de combate en la gloriosa Armada Nacional de Colombia. Bien, sin más que aportar, doy inicio a la capacitación. Interrogo si el audio es bueno. Miriam, por favor, ¿podrías confirmarlo? ¿El audio es adecuado? Hola, hola. ¿Alguno de los presentes, por favor, podría confirmarme si el audio es adecuado? Sí, médico, se le escucha muy bien. Dale, muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre brigadas de emergencia. ¿Listo? Todo lo relacionado en cuanto a la preparación, distribución, así como la forma y el manejo que se tiene que actuar ante este tipo de situaciones. Para poder hablar de una brigada de emergencia, es necesario tener claridad en qué es considerado como una emergencia. Este orden de ideas, entonces vamos a definir la emergencia como un evento que se presenta de forma natural, que es no deseado, ¿verdad? En ningún momento fue planificado, o se puede presentar también como consecuencia de un trabajo mal realizado o coordinado dentro del centro de trabajo. ¿Listo? En ese orden de ideas, este tipo de sucesos van a poner en riesgo la salud de las personas en general, la infraestructura e igualmente los procesos que se llevaron a cabo, ¿verdad? Por una mala ejecución de las mismas. De acuerdo a lo anterior, cabe preguntarnos cuál es la necesidad y por qué son importantes las brigadas de emergencia. Estas van a constituir ya una serie de personas, de conjunto de
profesionales, más que todo enmarcados dentro del área de la salud y del rescate, las cuales van a estar debidamente organizadas, tanto para la prevención como la acción y acciones que se van a llevar a cabo dentro de un establecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las brigadas de emergencia no solamente van a abarcar lugares de salud, ¿listo? Las brigadas de emergencia realmente se ejecutan donde hay una cantidad considerable de personas, ¿ya? Y van a ser como tal la necesidad de tener personal altamente calificado, especializado, personal que haya sido entrenado ante este tipo de ejecuciones, ¿ya? Para poder coordinar cuál es la forma en la que se tiene que actuar, mantener la calma, realizar un triage, tener comunicación con el personal y las entidades de seguridad y de salud para que este lamentable suceso pues, se pueda responder, ¿ya? De una manera calificada y que pues el tratamiento y cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo se hagan de manera eficiente, eficaz y efectiva en un tiempo mínimamente posible. Bueno, en materia de prevención, su misión fundamental va como tal a centrarse en examinar la coexistencia de una serie de condiciones que pueden originar el siniestro. En materia de protección, va a ser uso de equipos, de instalaciones previstas a fin de poder dominar el siniestro. ¿Cuál fue su defecto controlado hasta la llegada de ayudas externas? Procurando siempre en todo caso que el costo en daños humanos sea nulo o el menor posible. Entonces, la parte de infraestructura son cosas que se pueden recuperar, ¿ya? Pero el mayor éxito de estas maniobras es que no se cobre ninguna vida humana. Para ello, se tiene que estar informado de una serie de dotación de medios que se dispone de estar formados en la utilización y en formarlos de manera eficaz. Vamos a denominar el término brigada de emergencia como aquel grupo de trabajadores que se encuentran debidamente organizados, entrenados y capacitados. ¿Para qué? Para una absoluta capacidad de poder identificar las condiciones de riesgo y se encuentran entrenados también para actuar de manera oportuna ante situaciones de emergencia. ¿Cuáles son los objetivos principales que se tienen que llevar a cabo? Oigan, dentro de estos entonces vamos a rescatar los siguientes. Primero que todo, vamos a identificar el nivel de organización para la atención de emergencia. Como segundo punto, se va a tener presente entonces una serie de factores de evaluación para el establecimiento de una brigada de emergencia y posteriormente vamos a lograr determinar la estructura necesaria para la organización del plan de emergencias. Para ello es necesario que poder identificar el perfil requerido para ocupar un cargo importante dentro de la brigada. Entonces no es solamente como tener la disposición ya y contar con la plena voluntad, sino que se tiene que cumplir con una serie de capacidades también, ya de ser una persona proactiva, de tener liderazgo, de tener lógica, de saber manejarse ante situaciones de estrés, ya, y de seguir órdenes y pues llevar a cabo los procesos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si nos vamos a improvisar y no es capaz de seguirse las instrucciones previamente establecidas, ya que para ello pues es necesario realizar previamente simulacros. Si nos vamos a improvisar en el momento en que ocurre el hecho, pues realmente vamos a tener una respuesta totalmente diferente a la esperada.
Por otro lado, hay que reconocer entonces las ventajas y también las responsabilidades al ser miembro de una brigada de emergencia. Literalmente estamos llevando en las manos la vida de muchas personas y la responsabilidad de llevar la vida de muchas personas pues es algo grande, es algo que cabe resaltar que se tiene que ejecutar entonces de la manera mejor esperada, ¿ya? Para tener resultados óptimos. Bien. Por otro lado, vamos entonces a poder determinar el mínimo de recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la operación de la brigada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una situación masiva, pues lo que se tiene que hacer es buscar la optimización de recursos, porque como estamos hablando de masa, estamos hablando de situaciones fuera de serie, situaciones donde la cantidad de personal que necesita una atención, pues va a sobrepasar la cantidad de recursos que se disponen en el momento. Vamos a definir entonces lo anterior como una organización la cual va a estar compuesta por una serie de personas debidamente motivadas, entrenadas y capacitadas, quienes en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad van a asumir la ejecución de procedimientos administrativos, operativos, necesarios para qué? Para poder prevenir y controlar la emergencia. ¿Qué clases de brigadas hay? Entonces, inicialmente vamos a identificar dos clases puntuales. Tenemos entonces las brigadas incipientes o básicas. Estas son brigadas conformadas por personal voluntario de la misma empresa. Por otro lado, tenemos brigadas estructuradas, ya que estas van a estar debidamente conformadas por personas entrenadas específicamente para estas labores, es decir, personal de rescate. Bien. Dentro del plan de emergencia, entonces vamos a tener en cuenta un conjunto de medidas previas, de medidas analizadas, dentro de las cuales puede ocurrir una situación de emergencia. Entonces, lo importante es que la situación no nos tome por sorpresa. Eso es importante. Ya para ello hay que hacer entonces planificaciones debidas. ¿Por qué? Porque es muy diferente ya cuando vamos a asumir una situación de emergencia y ya hemos practicado maniobras de evacuación, ya sabemos cuáles son los puntos de encuentro, ya sabemos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y cuáles van a ser los lugares más idóneos ya para poder colocar a salvo, ¿ya? Y velar siempre por la integridad tanto física como mental del paciente. Bien, en ese orden de ideas, entonces vamos a tener en cuenta la prevención, la protección, la minimización, la forma de poder garantizar y la forma de poder capacitar de manera constante. En ese orden de ideas, vamos a clasificar las emergencias de la siguiente manera. Entonces, podemos hablar que hay una clasificación de acuerdo a su gravedad. En ese orden de ideas, vamos a hablar que hay un conato de emergencias, el cual va a perturbar el sistema, pero no va a poner en peligro la integridad física de las personas ni las instalaciones. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un conato de incendio, es decir, un inicio de un incendio. Por otro lado, tenemos entonces las emergencias parciales. Este es un área de la empresa, por ejemplo, un incendio en un área de empaque, ya es una emergencia parcial que se puede controlar y lo que vamos a buscar es que esta avance lo menos posible, ya para que pueda comprometer, para que no pueda llegar a comprometer el resto de la compañía.
Por otro lado, tenemos entonces una emergencia general. Ya vamos a definir la emergencia general como un suceso que va a comprometer la integridad y la infraestructura de toda la empresa. Para el ciclo de las emergencias, entonces vamos a tener en cuenta 5 puntos elementales. Dentro de estos 5 puntos específicos vamos a hablar de la prevención, lo cual es impedir que los riesgos vayan a generar emergencias. Entonces vamos a impedir, por ejemplo, que si tenemos un cuarto lleno de combustible, pues vamos a impedir, ¿ya?, que las llamas lleguen a ese sitio en un tiempo pues que sea promedio, ¿no? Siempre hay que buscar las formas de colocar barreras, ¿listo? De intentar obstaculizar, ¿ya?, y generar más tiempo que se pueda utilizar a favor. ¿Para qué? Para que las entidades correspondientes, que en este caso serían los bomberos, pues puedan sofocar las llamas de la manera deseada. Por otro lado, tenemos entonces la mitigación, entendida como una reducción de riesgos, como una atenuación de daños potenciales sobre la vida e igualmente sobre los bienes. También tenemos entonces la preparación, entendida como una estructura de la respuesta. Dentro de esta vamos a tener en cuenta la capacitación de grupos de apoyo. Vamos a tener en cuenta, por otro lado, la planificación y la coordinación de actividades, tanto prácticas como de simulacros. ¿Por qué? Porque toda la parte de la teoría es muy bonita, ¿listo? Y la teoría, por supuesto que es necesaria, ¿ya? Porque no hay nada más peligroso, ¿ya?, que de pronto un ignorante con iniciativa. ¿A qué me voy yo con eso? Usted puede tener todas las ganas, puede tener la mejor disposición, puede tener la mejor calidad humana y las ganas de querer ayudar, pero si usted no sabe de qué manera realizar una evacuación, si usted no tiene idea de qué manera funciona un conato de incendio, de qué manera se tiene que trasladar a un paciente para no comprometer su integridad física, de qué manera se tiene que ingresar ya a un sitio en llamas, pues lo que va a hacer es colocar en riesgo no solamente la vida de los pacientes, sino su misma vida. ¿Listo? Entonces, para ello es necesario tener una preparación idónea y posteriormente la preparación eh, teórica, ya reforzarla a partir de una práctica donde se puedan realizar eventos de simulacro muy parecidos a la realidad, ya manejarlo a través de casuísticas, de lecciones aprendidas, ya donde a partir del error pues se pueda generar una enseñanza importante para no repetirlo dos veces. Por otro lado, tenemos entonces las alertas. Allí vamos a tener avisos, señales de la presencia real o inminente de una empresa. Y finalmente, entonces nos vamos a basar a lo que es la respuesta. Vamos a tener una ejecución de acciones previstas dentro de la preparación. Vamos a definir las emergencias como una combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado peligro para la vida del trabajador o un daño para la propiedad o equipos de la empresa. Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a clasificar estas situaciones de emergencias en dos, según el origen y según la gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a decir que de acuerdo al origen, vamos a llevar a cabo sucesos de qué? Sucesos naturales, ¿ya? Como lo pueden ser estar expuestos ante un terremoto, estar expuestos ante un huracán, ante una ola de calor, un incendio forestal, una tormenta eléctrica, accidentes de tránsito o sucesos donde se va a desbordar el actuar humano social, ¿ya? Por ejemplo, situaciones puntuales que podríamos relacionar en ese orden de ideas
son las siguientes: situaciones de vandalismo, situaciones de terrorismo, de bioterrorismo, de secuestro, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces situaciones generadas de acuerdo a la gravedad. Dentro de esto, entonces, vamos a hablar sobre un conato, tener entonces presente que esto va a afectar a un sector muy pequeño, un sector muy mínimo, muy particular. También lo podemos clasificar de acuerdo a lo parcial, que sería la afectación de un sitio, pero pues de manera específica. Y por otro lado, ya tendríamos una afectación general que vendría siendo un compromiso importante de toda la empresa en general. Bien, hay una serie de ciclos de emergencia que es necesario identificarlos y estos son los siguientes. Entonces, como todo, tenemos un antes, un durante y un después. Antes es necesario la prevención, la mitigación, la preparación y la alerta. ¿Por qué? Porque es mejor invertir siempre en actividades de P&P. Entonces, voy a hablar de P&P cuando voy a hacer alusión a actividades de promoción y de prevención. Entonces, van a ser todos aquellos sucesos, todas aquellas charlas, las cuales van a ir orientadas ¿a qué? A buscar la manera de minimizar que se afecte la condición de la vida de las personas y la infraestructura de la empresa. Entonces, en esto radica apostarle más a la prevención. E igualmente va a ser mucho más beneficioso, de pronto las empresas o las instituciones lo ven como un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque creen que nunca van a estar inmersos ante un suceso de emergencia, ¿ya? Y cuando los coge desapercibido, se dan cuenta que hubiera sido más provechoso, hubiera sido mucho mejor haber invertido en actividades de promoción y prevención a tener que invertir en reparaciones, no solamente en infraestructura. La infraestructura va y viene, siempre lo he dicho. Son cosas que se pueden volver a levantar desde cero y los cimientos se pueden volver a recoger. Pero cuando hablamos puntualmente de situaciones como qué, como la vida de una persona, una indemnización, una familia sin una cabeza de familia, sin una cabeza que responda por las personas, pues va a ser algo mucho más complejo y denigrante pues para toda la condición de la familia en general. Dentro de las brigadas de emergencia, entonces vamos a tener en cuenta que estos tienen que estar debidamente relacionados con qué, con temas de contraincendios, de primeros auxilios, de evacuación y de vigilancia, así como de apoyo. Dentro de las brigadas de evacuación, entonces, importante siempre comprobar de que las vías de evacuación siempre estén expeditas, se van a tomar puestos en puntos debidamente estratégicos de las rutas de evacuación para posteriormente poder dirigir el flujo de habitantes a un lugar seguro en una vía o en una ruta que ya ha sido debidamente planeada, que ha sido debidamente analizada. Por otro lado, tenemos entonces condiciones, ya como lo es la conducción y el barrido de personas hacia las vías de evacuación. Entonces, aquí siempre es importante buscar la manera de mantener la organización, de ayudar a ser garantes en llevar la calma y que sea un proceso, aunque algo tormentoso, pues se puede ejecutar de la manera esperada. Por otro lado, tenemos entonces en puertas, controlando la velocidad
de evacuación e impidiendo aglomeraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, cuando están ante situaciones de estrés, no saben de qué manera tienen que actuar. Entonces, como no saben de qué manera tienen que actuar, pues van a ejercer el caos ya como un medio de solución, llevando a ser un problema mucho más grande de lo que se piensa. Bien. Por otro lado, tenemos entonces accesos a escaleras y control de flujos de personas, evitando todo lo que son accidentes posteriores. Se va a buscar impedir la utilización de ascensores en caso de incendio. Esto ya que pues si vamos a bloquear toda la parte eléctrica, ya o si estamos ante un probable desastre natural, tener siempre presente que la energía eléctrica sí o sí en algún momento va a comenzar a fallar. Bien. Por otro lado, vamos a velar ya por buscar las salidas al exterior, impidiendo aglomeraciones de sujetos evacuados cerca de las puertas. ¿Por qué? Porque realmente va a ser un problema, no nos va a dejar que el flujo pues, de personas se haga de la manera en que se tiene que realizar. Dentro de la conformación de la brigada, entonces vamos a tener en cuenta una serie de organizaciones, válgalo nuevamente nombrarlo, de reglamentos internos, así como de sanciones, funcionamientos, selecciones. Vamos a tener en cuenta también el número de integrantes, las capacidades y las habilidades de cada persona para que se pueda desenvolver de la mejor manera esperada. Siempre pues explotando todas aquellas habilidades propias o innatas que puede poseer la persona, ¿ya? Y sacando entonces de esta forma el mejor provecho posible de la situación. Bien. Por otro lado, las condiciones físicas, las condiciones médicas y las condiciones emocionales. ¿Quiénes conforman la brigada? Para conformar una brigada, entonces nos vamos a basar a un jefe de brigada, que es una persona que va a liderar, es una persona que tiene que tener competencias de análisis, competencias de toma de decisiones oportunas, saber manejar todo lo que son situaciones o sucesos de estrés, de tal manera que pues sea una persona ejemplar ante este tipo de situaciones. Por otro lado, vamos a tener el grupo de prevención y control de incendios, entonces son personas que van a estar debidamente familiarizadas ya, con la manera en la cual tienen que actuar, con la manera en la que se tiene que repeler el fuego. Tienen que estar igualmente capacitados en cuanto a qué, en cuanto a sustancias ya que se pueden apagar con agua, formas de sofocar el incendio, entre otras. Bien. Por otro lado, tenemos entonces los grupos de evacuación y los grupos de rescate. Entonces, estas son personas que tienen que saber sobre primeros auxilios mínimamente, ya para poder qué, para poder de esta manera realizar estabilizaciones del cuerpo de tal forma que no se vaya a comprometer la vida del paciente y que no se vayan a generar algunas fracturas adicionales a las que ya tiene el paciente. Por otro lado, tenemos entonces grupos de primeros auxilios. Voy a tener en cuenta entonces que una cosa es tener un grupo de evacuación y rescate y otra muy distinta es un grupo de primeros auxilios. Entonces, aunque sí o sí, los dos tienen que conocer sobre estabilización, sobre primer respondiente, ¿ya? Pues es necesario que cada uno tenga un enfoque concreto, ¿ya?
en su especialidad. Entonces, la parte de rescate, como su palabra lo indica, pues se va a encargar de todo lo que es la parte de evacuación, la parte de traslado y la parte de desplazamiento. Personal de primeros auxilios, pues posteriormente al rescate, a la evacuación, van a centrar aquí a la parte de brindar los cuidados necesarios que necesita la persona para nuevamente tener una condición de salud un poco más estable. Bien, ¿cuáles son las fases? Las fases para la conformación de una brigada. Para ello vamos a tener en cuenta entonces lo siguiente. Vamos a hablar de una necesidad puntual de conformar una brigada, del análisis previo de una vulnerabilidad, es decir, sí o sí se tiene que haber previsto con anterioridad que hay una posible situación que puede comprometer en riesgo la vida de los pacientes, la vida del personal, la estructura de la empresa. Por otro lado, tenemos entonces un inventario de recursos, tenemos la definición de la clase de brigada que se necesita. Si vamos a necesitar entonces una brigada netamente conformada por personal voluntario, o si por el contrario lo que necesitamos es una brigada especializada en toda la parte de rescate y trauma. Por otro lado, la inscripción de candidatos voluntarios y la elección de los integrantes. Fases de la conformación de la brigada. Entonces es importante tener una elaboración del reglamento de la brigada, tener entonces la capacitación de los brigadistas y contar con un cronograma de actividades para dichas capacitaciones y simulacros. Dentro del equipo de dotación de la brigada, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta un brazalete, una gorra, una linterna, un pito y un botiquín. Esto con el objetivo de que, se puedan individualizar, ya de que se pueda identificar de forma particular cuáles son las personas que nos van a ayudar durante este proceso tan caótico. Por otro lado, tenemos entonces previsto que cuando se responde a una emergencia, se debe utilizar los mismos elementos de protección personal. Se tiene también que realizar un uso de los empleados de esa misma área donde las circunstancias también lo permiten. Entonces, este tipo de personas deben de cumplir también unas cualidades mínimas ya para que se puedan desempeñar dentro de estos procesos. ¿Cuáles son las funciones del jefe de brigada? Entonces, el jefe de brigada es una persona ya que va a tener funciones de coordinar la brigada, de poder evaluar y clasificar la situación de emergencia. Por otro lado, también va a autorizar y va a coordinar todos aquellos procesos de intervención de grupos de ayuda externa. Entonces, sí o sí es la persona que va a liderar, la persona que va a tener voz de mando, voz de voto, ¿ya? Y que mediante su experiencia sabe qué es lo mejor, tanto para su equipo de trabajo como para los pacientes en general. Por otro lado, tenemos entonces la planificación de la capacitación, un entrenamiento y dotación de la brigada de emergencia, el poder establecer programas de mantenimiento, pruebas de los equipos como lo son extintores, camillas e insumos para verificar que pues todo esté debidamente correcto, ¿no? Que todo esté funcionando de la manera adecuada y pues en ese orden de ideas, cuando se presente el suceso, no nos vaya a tomar por sorpresa, ¿ya? Aunque hay falencias dentro del área productiva y es por ello que las cosas pues no funcionan de la manera en que se espera. Por otro lado, vamos entonces a buscar igualmente
la verificación de todo lo que son algunos insumos o elementos de protección, como lo pueden ser, por ejemplo, ¿qué? Los botiquines, los gabinetes y los sistemas contra incendio. Bien, en ese orden de ideas, dentro de las funciones de los brigadistas, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Siempre se tiene que velar entonces por una capacitación de manera integral, una capacitación real que vaya a abordar temas de interés general, temas que realmente se tengan que llevar a cabo dentro de la ejecución de los procesos. Por otro lado, la realización de simulacros sí o sí es necesaria. ¿Por qué? Por lo que les digo anteriormente, o sea, la teoría es muy bonita, es muy elemental, pero es necesaria la parte práctica. ¿Por qué? Porque la gente puede tener algún tipo de comportamiento ya totalmente diferente a lo esperado. En cambio, pues, aunque haya tenido todo el conocimiento previo, se haya desenvuelto de una manera óptima, pues lo va a tomar por sorpresa el comportamiento ante estas situaciones de estrés. ¿Sí? Entonces, sí o sí, pues lo mejor, ¿ya? Es brindar también capacitaciones en campo y la realización de simulacros. Durante estos simulacros, ya sí o sí se tiene que informar al personal de manera general. ¿Para qué? Para que no se vayan a alertar, para que no vayan a creer, por supuesto que es una situación real. Vamos a buscar también la definición de elementos necesarios. Entonces, se va a buscar la forma de qué, de poder individualizar, de poder platicar qué objetos y qué insumos deberían de estar dentro de un botiquín, cuáles son los lugares donde se tendría que colocar el botiquín, ya para que de esta manera pues sea mucho más beneficioso para la comunidad en general. Por otro lado, tenemos entonces la realización de inspecciones periódicas. Entonces, estas inspecciones periódicas son buenas ¿para qué? Por lo menos para corroborar todo lo que son fechas de vencimientos de los insumos, poder verificar que los botiquines se encuentren en perfecto estado, ya que no vayan a tener ninguna llave dañada y que pues por el contrario todo esté funcionando ya de la manera en que se espera. Dentro de las funciones de los brigadistas durante, entonces siempre hay que actuar en la necesidad con qué, con la mayor diligencia y prevención posible. Entonces, no quiero que me malinterpreten, ¿ya? Si bien es cierto, es una situación de emergencia, necesita que las ejecuciones sean rápidas, pues se necesita ya también que las ejecuciones de cada una de estos procedimientos pues sean bien hechos, ¿no? Entonces, hay sucesos en los cuales vale la pena tomarse el tiempo necesario, por ejemplo, ¿para qué? Para coger una vía, un acceso permeable, ya para realizar un procedimiento mínimamente invasivo o de mediana complejidad y de esta manera, pues, también velar porque la forma de ejecución sea la más indicada y no por cuestiones de afán vayamos a realizar procedimientos a medias y se ponga en riesgo entonces la vida del paciente de forma posterior. Actuar coordinadamente con los demás grupos operativos de la empresa. Entonces, esto no se trata literalmente de, llamémoslo de esta manera, una competencia. ¿Listo? Aquí no se trata de quién salva más vidas, no se trata de quién llega primero a la escena, sino que realmente se trata de salvar la mayor cantidad de vidas, de buscar estabilizar la mayor cantidad de pacientes y de buscar siempre la optimización de la mayoría de los recursos. Así como es necesario, ya que se puedan ayudar entre sí, eso también es muy necesario, ya una ayuda constante entre todos. ¿Por qué? Porque aunque suena muy frase de cajón, dos cabezas piensan más que una.
y qué mejor que contar con un grupo amplio, ya que se pueda apoyar en sí mismo y nos pueda colaborar de la manera en la cual se tendría que apoyar todo este tipo de procesos. Por otro lado, entonces siempre tener una coordinación y una muy buena comunicación con quién. Por ejemplo, con los bomberos, con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, con brigadas de apoyo cercanas. ¿Para qué? Para prestarse entonces todo lo que son insumos, para prestarse también la ayuda necesaria, ¿ya? Porque sí o sí, en algún momento siempre es necesaria la cooperación, ¿ya? Entonces lo mejor también es poder apoyarse con insumos y hacer intercambios que sean beneficiosos. Y tener siempre en cuenta lo siguiente, o sea, nosotros sí o sí estamos actuando y estamos velando por la calidad de vidas humanas. Entonces no es bueno ni es aconsejable portarnos de una manera egoísta, sabiendo que esa persona, ¿ya? Por la cual se está diligenciando, por la cual se está cooperando, pues probablemente puede llegar a ser hasta alguien de nuestra misma familia. Promover la tranquilidad, atenuando el impacto de la emergencia. Entonces es necesario que el personal también esté debidamente calificado en PAPS, ya los cuales son primeros auxilios psicológicos, para que de esta manera, pues, no estoy diciendo ya que se vayan a realizar actividades de psicología, no me vayan a malinterpretar, porque el psicólogo sí o sí es el profesional en salud mental, eso no tiene pierde. Pero ¿a qué me voy con ello? Ya de que sí o sí, ya no va a haber un psicólogo en la escena. Entonces, como no va a haber un psicólogo en el lugar de los hechos, lo mejor es que haya también personal calificado en saber de qué manera tiene que controlar la situación, de qué manera tiene que hablar ya con un paciente que está pasando ante una situación de un duelo, ya, y de esta manera, pues que no se vaya a desestabilizar mucho más de lo que ya está, ¿verdad? Entonces, eso es importante también tenerlo muy presente. Dentro de las funciones de los brigadistas, posteriormente, entonces vamos a contar, por ejemplo, ¿con qué? Con la valoración de procedimientos en el control de emergencias. Esto voy a hacer alusión concretamente a qué. Inicialmente, todo lo que son signos vitales. Entonces, vamos a valorar los pacientes, sí o sí, inicialmente por la manera en la cual encontremos los signos vitales del mismo. Esto entonces, para realizar un triage es necesario verificar ante todo cuál es la situación de emergencia, ¿no? Entonces, verificar siempre cuál va a ser la prioridad dentro del momento de la atención, ¿ya? Porque si bien es cierto que todos necesitan ayuda y que todas las situaciones se pueden considerar emergencias, porque tal vez no todos tenemos la misma manera de resistir el dolor, ¿ya? O de calificar el dolor, entonces, pues no se trata como de eh, pensar, ¿ya? Que lo que tiene la otra persona no vale la pena. Puede que sea una situación compleja, puede que le esté doliendo demasiado, pero si lo comparamos de pronto con una persona que tiene un trauma craneoencefálico, lo comparamos con una persona que tiene una herida por proyectil de arma de fuego, lo comparamos con una persona que necesita atención de manera inmediata, pues cabe resaltar de que sí o sí, ya pues es necesario también aprender a identificar qué es urgencia y qué no lo es, qué puede esperar un tiempo prudente para una atención y por su parte, ya qué necesita ser atendido de manera inmediata. Vamos a reajustar o modificar el plan de atención. Entonces, estos planes de atención se pueden modificar de acuerdo a qué? De acuerdo a las situaciones naturales que se toman en el momento, de acuerdo a los insumos también con que se cuenten. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar un grupo de brigadistas dentro de un hospital de cuarto nivel, dentro de un hospital que sí o sí va a contar con insumos, con recursos humanos debidos, ya a un hospital que de pronto
muy probablemente es una clínica que hasta ahora está iniciando, ya puede ser un puesto de salud, ya, y pues sí o sí no va a contar con la misma disponibilidad, no solamente de recursos físicos, sino también de recursos humanos para poder garantizar una atención adecuada. Reportar el material utilizado, entonces siempre es bueno llevar un control del material. ¿Por qué? Porque sí o sí, en el momento en el que se esté atendiendo la situación, pues no hay nada como llevar una parte de estadística, ¿no? Entonces, pues ante ello es necesario también saber que no podemos atender 200 personas si solamente contamos con insumos para 100. Entonces también hay que ser un poco conscientes en ese orden de ideas y realistas. ¿Para qué? Para no llevar las personas a un paseo de la muerte. Es decir, crearles una falsa expectativa, crear una falsa esperanza de que se puede atender dentro del lugar, pero pues realmente lo que se va a hacer es muy mínimo porque sencillamente no se cuenta con los elementos deseados. Bien. A continuación les voy a colocar un video ya dentro de el cual vamos a poder explicar diferentes procedimientos. Se va a poder dar un cierre final y un resumen bastante sustancioso de la importancia de las brigadas de emergencia. Permítanme un momento. Bien. Ok. Perfecto. Ok, listo, nos fuimos. Hoy hablemos sobre las brigadas de emergencia y su importancia dentro de las organizaciones. Las emergencias se pueden convertir en una amenaza para el entorno laboral, las cuales se pueden desarrollar por eventos naturales, tecnológicos o causados por el hombre. Por eso, ante su aparición, las brigadas de emergencia son muy importantes. Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de la brigada es identificar, evaluar, prevenir y controlar de la mejor manera las situaciones de riesgo. Por eso es de vital importancia elegir de la manera adecuada a los brigadistas, garantizando que estén en un buen estado de salud y que tengan las competencias necesarias para atender las emergencias. En el caso de las empresas que trabajen por turnos, se debe garantizar la cobertura de la brigada en cada momento. La cantidad de personas que deben hacer parte de la brigada de emergencia dependerá del tamaño de la organización. Si la empresa tiene menos de 10 colaboradores, deberá tener un brigadista. Para las empresas que tienen entre 10 y 49 colaboradores, deberán asignarse entre 2 y 4 brigadistas. Si la empresa tiene entre 50 y 100 colaboradores, deberán asignarse entre 5 y 7 brigadistas. Y para las empresas que tienen más de 100 colaboradores, deberán asignarse entre 6 y 8 brigadistas de emergencia. Las brigadas estarán compuestas por el jefe de la brigada y los brigadistas. El jefe de la brigada debe ser una persona con competencias de líder, debe tener la capacidad de prevenir, proteger y atender diferentes tipos de emergencias, así como capacitar y orientar a los brigadistas. Es el encargado principal de llevar a cabo y direccionar todas las actividades programadas. Entre las funciones del jefe se encuentra planear la organización de la brigada de emergencias, apoyar en la elaboración del plan de emergencias de la empresa, garantizar la disponibilidad de recursos, elementos y equipos para la preparación y atención ante cualquier emergencia y apoyar en las inspecciones de infraestructura.
Los brigadistas deben ser personas aptas físicamente, deben ser voluntarios y con sentido de compromiso, tener autodominio, serenidad y prudencia, y sobre todo la preparación para controlar los diferentes eventos de emergencia. Entre las funciones de los brigadistas podemos encontrar realizar simulacros de emergencia periódicamente, definir los equipos y elementos necesarios para atender cada emergencia, realizar inspecciones de infraestructura, equipos y elementos de emergencia, socializar e informar los resultados de los simulacros ejecutados y las inspecciones realizadas. Y lo más importante, actuar prontamente cuando se informe una emergencia. Las áreas de acción de los brigadistas son control de incendios. Se debe actuar de manera rápida en el caso de emergencia de incendios, tratando de usar los extintores siempre y cuando no se ponga en peligro la integridad física, así como también se debe activar los números de emergencia para la atención de dicho evento. Búsqueda y rescate. Se deben realizar operaciones de búsqueda y rescate de las personas que quedan atrapadas en las instalaciones de la organización. Primeros auxilios. Es responsabilidad de los brigadistas prestar los primeros auxilios a los lesionados por emergencia, de acuerdo a las indicaciones previas establecidas, y sobre todo, solicitar soporte médico de emergencia de manera oportuna. Evacuación. Se debe asegurar la salida de todos los trabajadores de las instalaciones de la empresa, así como también se debe verificar la cantidad de personas evacuadas y reportar cualquier anomalía presentada. Para que la brigada de emergencia sea eficaz, es muy importante contar con todos, incluyendo el de la alta dirección, que deberá asignar los recursos físicos y tecnológicos necesarios, así como el tiempo para la ejecución de las diferentes actividades programadas. Por último, recuerda Bien, perfecto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Vale, bueno, nuevamente recordarles que posteriormente se les va a enviar los certificados, ¿no?, entre los diferentes canales de comunicación donde hicieron acceso con el personal de colaboradores del centro de capacitación, así como el envío del material, ya, y posteriormente de la grabación. Nuevamente les agradezco por su permanencia y por su asistencia en la noche de hoy. Sin más que agregar, les deseo una feliz noche, un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, buen viento y buen amor para todos. Muchas gracias.